A los 60 años, he aprendido a aceptar la soledad, o al menos eso creía. Los días pasaban como un río lento, sin cambios, sin tormentas. Pero todo cambió una tarde de miércoles. Llamé a un fontanero. Un acto simple, sin mucho significado, solo para solucionar un problema que había ignorado durante semanas. El fregadero goteaba gota a gota, como un recordatorio de todas las cosas que había pospuesto en mi vida. Pero no tenía idea de que ese pequeño acto abriría una puerta hacia algo que nunca pensé que volvería a enfrentar. La puerta se abrió y un joven entró. No sé qué fue lo que me llamó la atención de inmediato. Tal vez su figura alta, o quizás la forma en que entró en mi pequeño apartamento con la confianza justa, ni arrogante ni tímido. Sus ojos, aunque un poco nerviosos, tenían una calidez inusual, como si, incluso en la extrañeza, trajera consigo una sensación de familiaridad. No recuerdo cuánto tiempo estuve de pie en la puerta, pero cuando lo invité a entrar, la cocina, que había sido un lugar muerto en mis emociones, de repente cobró vida. Lo observé trabajar. Cada movimiento suyo estaba lleno de una concentración poco común. Manos fuertes, dedos robustos apretando la tuerca. Trabajaba en silencio, pero esa misma quietud tenía un atractivo extraño. Me di cuenta de que estaba allí más tiempo del necesario, fingiendo estar ocupado, pero en realidad no podía apartar la vista de él. En esa cocina, que alguna vez fue el corazón de mi familia, ahora solo quedaba un rincón vacío lleno de recuerdos. Los recuerdos inundaron mi mente. Cenas acogedoras, risas resonando en el pequeño espacio. Todo eso ahora era solo un silencio pesado, como si la propia cocina hubiera olvidado cómo vivir. Pero su presencia, aunque solo fuera la de un extraño, parecía haber despertado algo. No sabía qué era esa sensación, solo sabía que me confundía, haciendo que mi corazón latiera un poco más rápido. Quizás lo más extraño fue cómo trajo vida no solo a las tuberías goteantes, sino también a una parte de mí que creía muerta desde hacía mucho. Una parte del anhelo, no solo el deseo de cercanía, sino también el deseo de ser visto, de sentir, de vivir plenamente. Esa sensación era extraña, pero también familiar, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser despertada. El tiempo pasaba, pero cada minuto se sentía interminable. Me di cuenta de que estaba más cerca de él, como si una fuerza inexplicable me atrajera. Cada movimiento suyo me cautivaba. Cada vez que se agachaba para revisar la tubería, sentía que mi corazón latía con más fuerza. No era algo que una mujer de mi edad soliera sentir, o al menos no era algo que había sentido en muchos años. Pero con su presencia, todo parecía cambiar. Había una tensión silenciosa en el aire, algo que ambos no decíamos, pero que sentíamos. No era una tensión incómoda, sino una que despertaba todos mis sentidos. No sabía si él se daba cuenta, pero para mí, su presencia era un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún podía sentir algo más allá del vacío familiar. Cuando terminó su trabajo y se preparó para irse, me di cuenta de que no quería que esto terminara. Pero no sabía qué hacer con ese sentimiento. Era algo nuevo, aterrador, pero también cautivador. Solo me quedé allí, mirándolo salir de la cocina, llevándose consigo una parte de la sensación que había despertado en mí. La puerta se cerró, pero el cambio ya había ocurrido. No sabía a dónde me llevaría esto, pero sabía una cosa. Todo era diferente, y sin importar lo que sucediera a continuación, no podía volver a ser como antes. Hola, hola. Hoy exploraremos una historia más allá de la imaginación. Prepárense, porque hoy tenemos una historia realmente fascinante. Así que, siéntense, relájense, manténganse hidratados con una taza de agua tibia y quédense hasta el final del video. Era una simple llamada de reparación, nada especial al principio. No le presté mucha atención. A mis 60 años, vivía sola en un pequeño apartamento en Seúl, donde todo era tranquilo y, a veces, aterradoramente silencioso.
Durante muchos años no había sentido anhelo, hasta una tarde de miércoles cuando Ji-won cruzó la puerta de mi casa. Ji-won, joven, alto y atractivo, apareció en mi puerta con una caja de herramientas. Llevaba una simple camiseta gris, pero emanaba una fuerza impresionante. Su voz profunda y suave resonó. «Hola, vengo a arreglar el fregadero». Me quedé en silencio un momento, tratando de recuperar la compostura, y luego lo invité a entrar. La cocina, que alguna vez fue el corazón de la familia, ahora era solo un rincón vacío, pero la presencia de Ji-won parecía dar vida al espacio. Observé cada movimiento de él, desde cómo se agachaba para revisar la tubería, hasta cómo sus manos fuertes apretaban los tornillos. Parecía que esta habitación no había tenido vida en mucho tiempo, pero ahora, con la llegada de Ji-won, sentí algo que hacía mucho no aparecía en mi corazón. Trabajaba concentrado, pero había algo en su actitud que era cauteloso, como si intentara mantener una distancia conmigo. «¿Todo bien?», pregunté, con un tono más suave de lo que había planeado. «Sí, solo es una pequeña fuga. La arreglaré en unos minutos», respondió Ji-won sin levantar la vista. No pude resistir. Me acerqué y le puse suavemente la mano en el hombro. Sentí su cuerpo tensarse ligeramente bajo mis dedos. Una sensación de poder me invadió. Una sensación que había olvidado hace tiempo. «¿Estás en buena forma?», respondí, con un tono un poco juguetón. Era una simple llamada de reparación, nada especial al principio. No le presté mucha atención. A mis 60 años, vivía sola en un pequeño apartamento en Seúl, donde todo era tranquilo y a veces aterradoramente silencioso. Durante muchos años, no había sentido anhelo, hasta una tarde de miércoles cuando Ji-won cruzó la puerta de mi casa. Ji-won, joven, alto y atractivo, apareció en mi puerta con una caja de herramientas. Llevaba una simple camiseta gris, pero emanaba una fuerza impresionante. Su voz profunda y suave resonó. «Hola, vengo a arreglar el fregadero». Me quedé en silencio un momento, tratando de recuperar la compostura, y luego lo invité a entrar. La cocina, que alguna vez fue el corazón de la familia, ahora era solo un rincón vacío, pero la presencia de Ji-won parecía dar vida al espacio. Observé cada movimiento de él, desde cómo se agachaba para revisar la tubería hasta cómo sus manos fuertes apretaban los tornillos. Parecía que esta habitación no había tenido vida en mucho tiempo, pero ahora, con la llegada de Ji-won, sentí algo que hacía mucho no aparecía en mi corazón. Trabajaba concentrado, pero había algo en su actitud que era cauteloso, como si intentara mantener una distancia conmigo. «¿Todo bien?», pregunté, con un tono más suave de lo que había planeado. «Sí, solo es una pequeña fuga. La arreglaré en unos minutos», respondió Ji-won sin levantar la vista. No pude resistir. Me acerqué y le puse suavemente la mano en el hombro. Sentí su cuerpo tensarse ligeramente bajo mis dedos. Una sensación de poder me invadió. Una sensación que había olvidado hace tiempo. «¿Estás en buena forma?», respondí, con un tono un poco juguetón. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de emoción y frustración. No podía dejar de pensar en Ji-won y en cómo dudaba. Su mirada se quedaba en mí más tiempo del necesario. Una semana después, cuando sonó el teléfono, no reconocí el número extraño, pero al contestar, su voz resonó. «Hola, soy Ji-won, el fontanero. Solo llamaba para asegurarme de que el grifo esté bien. ¿La reparación ha sido duradera?», respondí con un tono suave. «El grifo está bien, pero creo que deberías revisar otro problema en el baño. Quizás no sea grave, pero me sentiría más tranquila si un experto lo revisara». Él dudó un momento, luego respondió. «Puedo ir en aproximadamente 1 hora». Cuando colgué, no pude dejar de sonreír. Esta vez, no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente como antes. Cuando Ji-won llegó, claramente estaba más nervioso que la vez anterior. Intentaba mantener su profesionalismo habitual, pero podía sentir la tensión en sus hombros y cómo evitaba mi mirada mientras lo guiaba hacia arriba para revisar el baño. El problema con el grifo era solo un mango suelto,
pero sabía que no era el grifo lo que lo había traído de vuelta. Mientras él trabajaba, me quedé cerca, observando en silencio. El aire entre nosotros se volvió denso, con una tensión no verbal, haciendo que mi piel se erizara. Ji-won estaba más concentrado esta vez, con la cabeza agachada y la mirada fija en su trabajo, pero podía sentir que era muy consciente de mi presencia y de la distancia entre nosotros. No pude contenerme por más tiempo. Ji-won, susurré suavemente, dando un paso más cerca. He estado pensando en eso. Ann vaciló un momento, apretando con fuerza la manguera. No levantó la vista, pero vi que las articulaciones de sus dedos estaban pálidas, y su respiración se aceleraba. Su voz era profunda y cautelosa, como si no estuviera seguro de querer recordar lo que había sucedido antes. No puedo borrar el recuerdo de la última vez, continué con un tono más suave y personal. Tienes interés, pero lo has reprimido. ¿Por qué es así? No respondió de inmediato. Sus manos seguían trabajando en la reparación, pero podía ver la tensión en su mirada. Solo porque soy un profesional, explicó, su voz casi un susurro. ¿Es eso lo correcto? Pregunté, acercándome más. Podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Quién decide qué es correcto o incorrecto, Ji-won? Eres un hombre adulto y yo también soy una mujer adulta. Ambos sabemos que hay algo entre nosotros. Tú también lo sientes, ¿verdad? Me lanzó una mirada, su mandíbula tensa, sus ojos llenos de lucha interna. Podía ver que estaba tratando de mantener su profesionalismo y distancia, pero la tensión entre nosotros había alcanzado su punto máximo, y no tenía intención de dejarlo pasar. Puse mi mano suavemente sobre su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. Su respiración se detuvo bajo mis dedos, y por un momento pensé que se apartaría. Pero de repente, extendió su mano, tomó mi brazo y me acercó más. Su movimiento no fue brusco, pero sí decidido. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío, su aliento caliente acariciando mi piel, susurro en mi oído, su voz profunda y poderosa. Soojin, esto no es un juego. Nunca he pensado así, responde, mis labios curvándose en una ligera sonrisa. La mano de Ji-won seguía sujetando firmemente mi brazo, fuerte pero también dudosa, como si no creyera que pudiera soltarme. Su mirada ya no mostraba la vacilación o cortesía de antes. Fijó sus ojos en mí, y sentí que la tensión entre nosotros se había transformado en algo más profundo, más peligroso. Me acerqué más, mis labios a solo unos milímetros de los suyos. Su agarre se apretó más, como si quisiera retenerme, pero al mismo tiempo intentara empujarme lejos. En un instante, temí que me soltara y se fuera para siempre. Pero su respiración se volvió más agitada, y supe que él también sentía lo mismo que yo. A veces solo necesitas dejarlo ir, susurré suavemente, pero con una promesa en mi voz. Ji-won dudó un poco, como si estuviera luchando contra sí mismo, pero de repente, como si una fuerza poderosa surgiera desde dentro, me atrajo hacia él y me dio un beso en los labios. Ese beso llevaba consigo todo lo que habíamos reprimido. Sus labios se movían sobre los míos, con una urgencia que me hizo estremecer. Sus manos sostenían mi cintura con firmeza, como si temiera que al soltarme, me perdería. Cuando nos separamos lo justo para recuperar el aliento, nuestras frentes seguían apoyadas una contra la otra. Ambos respirábamos de manera entrecortada, inusual. Podía sentir el latido de su corazón resonando fuerte, como un eco en mi pecho. Su mirada decía todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo un momento de debilidad para él. Era algo que había estado resistiendo durante mucho tiempo, pero ahora no quería rechazarlo más. ¿Qué sigue? Preguntó, su voz apenas un susurro, mientras su mirada buscaba una respuesta en mí. Sonreí, retrocediendo un pequeño paso para darle espacio. Podía sentir la atracción irresistible entre nosotros, una conexión inconfundible que nos había llevado a este momento. Creo que sabes la respuesta, Ji-won, dije suavemente, con un tono ligero. El aire entre nosotros estaba lleno de una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Habíamos cruzado una frontera, así que ¿por qué detenernos ahora? En un instante, Ji-won no dijo nada, solo se quedó allí con una mirada llena de conflicto. Pero luego, tras una última mirada hacia la puerta, extendió su mano hacia mí colocándola en mi cintura y atrayéndome hacia él. Esta vez no hubo duda ni vacilación. Sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo.
El resto de la tarde pareció desvanecerse en un sueño, mientras la tensión entre nosotros finalmente se liberaba. Las manos de Ji-won estaban por todas partes, tocando mis hombros, cintura y caderas con fuerza, pero aún con ternura, como si dejara ir todas sus reservas, pero mantuviera un poco de autocontrol. No quería más limitaciones. Había pasado demasiado tiempo, desde antes del divorcio, que no me sentía así. Mi vida había estado sumida en cenas solitarias, noches tranquilas frente a la televisión y llamadas esporádicas de mis hijos ya adultos. No me di cuenta de cuánto había anhelado esto, o de cuán necesitada estaba de sentir amor y deseo. Ji-won me besó con pasión, sus labios deslizándose por mi cuello y sus manos tocando mi cintura. Solté un suave gemido, inclinando la cabeza hacia atrás al rendirme por completo. Había algo adictivo en estar a su lado. Un joven lleno de energía, que parecía verme de una manera que nadie había hecho en mucho tiempo. Finalmente llegamos a la habitación, donde el aire parecía estar cargado de una energía eléctrica que no había sentido en años. Cuando nos acostamos juntos, envueltos en la manta, no pude evitar sonreír, sintiéndome más viva que nunca. Ji-won susurró, su voz ronca mientras yacía a mi lado, dibujando suaves círculos en mi brazo con sus dedos. Yo también lo admití, con una voz suave. Él se volvió hacia mí, su rostro mostrando una vulnerabilidad inesperada. «No debía haber hecho esto», dijo, moviendo la cabeza ligeramente, «pero no me arrepiento». Coloqué mi mano sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte bajo mis dedos, y sonreí dulcemente. Luego, no permanecimos en silencio por mucho tiempo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La sensación de lo que acababa de suceder aún nos envolvía, pero no era incómoda. Era como si hubiéramos cruzado una frontera que ni siquiera sabíamos que existía y no queríamos volver atrás. Finalmente, Ji-won se levantó y miró el reloj. «Debería irme», dijo, la renuencia clara en su voz, igual que en la mía. «He estado aquí más tiempo del que planeé». «No tienes que irte», le dije, aunque sabía que no podía quedarse. Él dudó, mirándome como si quisiera quedarse. Luego sacudió la cabeza. «No quiero que esto se vuelva incómodo», dijo en voz baja pero con firmeza. Sonreí, entendiendo su punto. «No te preocupes», dije, sentándome a su lado. «Eres un buen hombre, Ji-won. Ambos necesitamos esto, y estoy feliz de que haya sucedido, pero no espero nada más». Parecía aliviado, pero aún había un poco de confusión en su mirada, como si no estuviera acostumbrado a esta simplicidad. «No hay nada de qué preocuparse, Ji-won. Solo fue un momento, sin ataduras, sin presiones». Asintió lentamente, como si aún estuviera tratando de procesar la simplicidad de todo. «Está bien», dijo después de un momento de silencio. «Creo que nos volveremos a ver. Quizás», le dije, bromeando un poco. «Si mi grifo se vuelve a romper, serás la primera persona a la que llame». Esa frase le sacó una sonrisa. Se levantó, recogió sus herramientas y se puso la mochila al hombro. Pero antes de irse, se volvió a mirarme una última vez. «Soo-jin», dijo, su voz suave pero sincera. «No me arrepiento, solo quería que lo supieras». Cuando abrió la puerta, sonreí. «Yo tampoco me arrepiento». Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. En los días siguientes, me di cuenta de que pensaba en Ji-won más de lo que debería. Cada vez que pasaba junto al fregadero, recordaba cómo me miraba, cómo temblaban sus manos. Extrañaba el calor de su beso, la forma en que su cuerpo se acercaba al mío, cómo dudaba pero finalmente cedía. No creía que él volviera a llamar. Pensé que probablemente se había convencido de que solo había sido un incidente aislado y que no debía repetirse. Quizás tenía razón. Quizás no debió suceder en primer lugar. Pero no me sentía arrepentida. Y entonces, una tarde, aproximadamente una semana después de que se fue, mi teléfono sonó. En cuanto vi su nombre en la pantalla, mi corazón latió con fuerza.
No lo esperaba ni tenía esperanzas de que sucediera, pero ahí estaba. «Hola». Su voz sonó vacilante, cautelosa, como si no estuviera seguro de si debía llamar. «Solo quería comprobar el grifo, ya sabes, ver si estaba bien». Hubo un silencio, y pude escuchar la incertidumbre en su voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que esto seguía siendo solo una llamada de trabajo. Pero ambos sabíamos que era más que eso. «El grifo está bien», respondí, bajando un poco la voz, lo suficiente para que supiera que no solo hablaba del fregadero. «¿Podrías ayudarme con otro problema?», dije, con un tono suave. Otra pausa. Casi podía escuchar el latido de Ji-won acelerándose al otro lado de la línea, su vacilación revelando que estaba considerando su opción, preguntándose si debía volver. «Estaré allí en 1 hora», dijo Ji-won, su voz apenas un susurro, como si él mismo no estuviera seguro de la decisión que acababa de tomar. Pero sabía en el fondo que no podía resistirse, así como yo no podía evitar llamarlo de nuevo. Cuando colgué, una ola de emoción me invadió. Hacía mucho tiempo que no sentía esta emoción, una mezcla de energía nerviosa y un intenso deseo, corriendo por todo mi cuerpo como un rayo. Me repetí que solo era un capricho pasajero, que no había nada serio o duradero, pero la verdad era que esto iba más allá de lo que pensaba. Pasé la siguiente hora deambulando por la casa, reorganizando cosas innecesarias, tratando de calmar la emoción que crecía dentro de mí. Esto no era típico de mí, pero con Ji-won, los muros que había construido durante años parecían desmoronarse por completo. Cuando Ji-won llegó, una sensación de emoción volvió a surgir en mí. Él estaba en el umbral de la puerta, dudando pero claramente atraído por la conexión entre nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi la familiar vacilación de la vez anterior. Pero esta vez había algo diferente, algo más oscuro, más intenso. Él entró y pude sentir la tensión entre nosotros creciendo. No hablamos mucho mientras lo guiaba al baño, fingiendo que había un pequeño problema que necesitaba ser arreglado, pero ambos sabíamos la verdadera razón por la que él estaba aquí. Cuando estábamos solos en el baño, el aire entre nosotros cambió. Ji-won intentaba concentrarse en el trabajo, sus manos jugueteando con el grifo, pero podía ver que sus dedos temblaban ligeramente. Estaba nervioso, y yo también. El deseo que sentía por esto me ponía más ansiosa que la tarea que estábamos realizando. Me acerqué un poco más, observando cómo él fingía revisar el grifo, su cuerpo tenso, con la mirada fija en su trabajo. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de un anhelo no expresado. Finalmente, no pude soportarlo más. Puse mi mano suavemente sobre su hombro, sintiendo el calor de su piel a través de la tela de su camisa. Ji-won se detuvo ante mi toque. Su cuerpo se volvió rígido. Por un momento no se movió, ni siquiera respiró, pero luego, lentamente, se dio la vuelta para mirarme, sus ojos llenos de conflicto. «No tienes que fingir», susurré, con una voz suave pero firme. Su respiración se detuvo, y pensé que podría retroceder como la vez anterior. Pero esta vez, algo en él cambió. Su expresión se transformó, la determinación en él se desvaneció, y sin necesidad de más palabras, me atrajo hacia sus brazos, sus labios presionándose firmemente contra los míos. Su beso era tan intenso que me dejaba sin aliento. Esta vez no había duda, no había vacilación. Ji-won ya no se contenía. Sus manos exploraban mi cuerpo, su toque lleno de un deseo ardiente que me hacía estremecer. Yo le devolvía el beso, mis dedos enredándose en su cabello, acercándolo más, sumergiéndome en el momento. Esta vez no nos detuvimos, no hubo pausas. El baño se volvió demasiado pequeño, demasiado restrictivo. Sin separarnos del beso, Ji-won me levantó y me llevó a la habitación, donde todas las barreras entre nosotros se desvanecieron por completo. Los momentos siguientes
fueron una ola de sensaciones y emociones. El mundo exterior se desvanecía mientras liberábamos el deseo que ambos habíamos reprimido. Las manos de Ji-won se movían sobre mi cuerpo con un respeto, una necesidad intensa que resonaba en mí. En esos momentos, nada más importaba. Me sentía más viva que nunca. Cuando estábamos acostados juntos, envueltos en un silencio cómodo, la respiración de Ji-won soplaba suavemente sobre mi cuello, rítmica y pausada. Sus dedos trazaban inconscientemente pequeños círculos sobre mi piel. Cerré los ojos, disfrutando del calor de su cuerpo a mi lado. La presencia de Ji-won parecía llevar un peso. Ambos permanecimos en silencio durante un largo rato. No era necesario hablar. Ambos entendíamos que lo que acababa de suceder no era solo un momento pasajero de pasión. Era algo más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que tampoco podía ser negado. Por primera vez en muchos años, sentí que realmente me veían, no como una mujer de 60 años, no como la exesposa de alguien, sino como un individuo, una mujer capaz de sentir el deseo de vivir. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por reprimir esa sensación, la realidad seguía apareciendo con firmeza. A medida que las horas pasaban, comencé a sentir el peso de lo que había sucedido. Ji-won era mucho más joven que yo, pero la diferencia de edad parecía no tener importancia en ese momento. Sin embargo, me di cuenta de que no podía ignorar eso para siempre. Miré a Ji-won, que seguía acostado a mi lado, con los ojos cerrados, respirando de manera regular y tranquila. Se veía feliz, pero me preguntaba cuánto duraría esa felicidad, cuánto tiempo pasaría antes de que él se diera cuenta de la complejidad de lo que estábamos haciendo, cuánto tiempo antes de que comenzara a alejarse de mí. Ese pensamiento me llenó de miedo. No había planeado esto, no había planeado sentir más que una atracción pasajera. Pero ahora, acostada junto a Ji-won, sabía que esto había superado mis expectativas. Me había encariñado con él, más de lo que alguna vez había imaginado. Me senté lentamente, cuidando de no despertarlo, envolviéndome en la manta. Miré por la ventana, siguiendo los últimos rayos de sol de la tarde que se ocultaban tras los árboles, dejando la habitación sumida en una suave luz dorada. La parte racional de mí sabía que esto no podía durar. Aunque sabía que todo era temporal y que lo que compartíamos era efímero, no podía negar que una parte de mí deseaba que esto existiera para siempre. Esa parte quería que Ji-won se quedara, y eso me aterraba. Los días siguientes estuvieron llenos de anhelo e incertidumbre. Ji-won y yo seguíamos viéndonos, pero algo había cambiado. Él seguía siendo amable, seguía siendo atento, pero entre nosotros ahora había una distancia, una tensión no verbal que ambos no podían negar. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, Ji-won tomó mi mano. Su toque era suave, pero su mirada hizo que mi corazón se hundiera. «He estado pensando», dijo, su voz titubeante como si no supiera por dónde empezar, «sobre nosotros». Sentí mi garganta apretarse, pero asentí, animándolo a continuar. «Esto es complicado, Sujin», dijo, su voz suave pero firme. «No me arrepiento de nada, pero no sé cómo seguir adelante». Sabía lo que quería decir. Temía esta conversación, pero sabía que era inevitable. Habíamos cruzado una línea, y ahora ambos luchábamos por encontrar nuestro lugar. «No necesitas explicarte», dije con voz tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. «Sé que esto es difícil». Ji-won me miró, su mirada llena de una tristeza que no esperaba. «No quiero herirte, pero no puedo pretender que esto es normal». Sus palabras me tocaron profundamente, pero traté de mantener la calma. Sabía que esto iba a suceder. Aunque entendía que nuestra relación era frágil y no podía durar, eso no hacía que su ruptura fuera más fácil de soportar. Aunque seguimos viéndonos después, la cercanía simple que teníamos antes había desaparecido, reemplazada por una incomodidad que ambos no podíamos ignorar. Sentía que Ji-won se alejaba poco a poco, aunque él intentaba no mostrarlo. No quería admitirlo, pero tenía miedo a perderlo, miedo a volver a la vida que tenía antes, la soledad silenciosa en la casa vacía, los días largos y tediosos. Una noche, me senté sola en la sala, mirando fijamente mi teléfono,
esperando que sonara. Ji-won había prometido venir por la tarde, pero las horas pasaron sin señales de él. Sentí una ansiedad crecer en mi pecho. Él se estaba alejando, y no sabía qué hacer para detenerlo. Finalmente, después de momentos que parecieron eternos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ji-won. Lo siento, esta noche no puedo venir. Necesito un tiempo para pensar. Miré fijamente el mensaje. Mi corazón se hundió. Sabía que esto iba a suceder, pero verlo claramente en palabras lo hacía sentir aún más pesado. No respondí. No sabía qué decir. En su lugar, me quedé en la oscuridad, el silencio de la casa pesando sobre mí. La vacuidad reemplazó la emoción que antes me llenaba, como una carga de la que no podía escapar. Al principio, pensé que esto solo era un romance pasajero, algo que me ayudaría a sentir la vida de nuevo antes de que ambos continuáramos por caminos separados. Pero ahora me doy cuenta de que he desarrollado sentimientos por él. Y ahora, estoy enfrentando las consecuencias de eso. Pasó una semana, Ji-won no llamó. Intenté mantenerme ocupada, llenando mis días con actividades sin mucho sentido, pero el vacío me seguía a todas partes. No podía escapar de la sensación de que lo que compartimos estaba llegando a su fin, y no podía hacer nada para evitarlo. Luego, una noche, cuando el sol se ponía, mi teléfono sonó. Era Ji-won. ¿Puedo ir a verte?, preguntó, su voz suave, casi dudosa. Claro, respondí, aunque ya sabía lo que iba a suceder. Cuando llegó, una nueva tensión se hizo presente. Ji-won se veía cansado, como si no hubiera dormido en días, y podía ver la lucha reflejada en cada rasgo de su rostro. Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era pesado con palabras no dichas. Esperé a que él hablara, pero parecía estar luchando consigo mismo. Soo-jin, comenzó, su voz suave. He estado pensando mucho. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me importas, continuó, su mirada fija en mí, más de lo que alguna vez pensé. Pero no puedo seguir con esto. No puedo pretender que la diferencia de edad no importa. No puedo fingir que todo no es complicado. Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos, pero me contuve, decidida a mantener la calma. Sabía que esto iba a suceder, pero eso no lo hacía más fácil. Entiendo, dije, mi voz casi un susurro. Ji-won me miró, su mirada llena de arrepentimiento. No quiero herirte, Soo-jin, pero creo que es mejor que paremos antes de que las cosas se compliquen aún más. Asentí, sin poder encontrar palabras para responder. Lo sabía desde hace tiempo. Ji-won tomó mi mano, apretándola suavemente, como si quisiera consolarme en un momento que no ofrecía consuelo. Su toque era cálido y familiar, pero ahora llevaba una distancia, como un recordatorio de algo que se estaba alejando. Lo siento, susurró, su voz llena de emoción. No quería que las cosas llegaran a este punto. Pero no sé qué hacer. Lo miré, con el corazón hecho trizas. Con un suspiro silencioso, me di cuenta de que tenía razón. Habíamos cruzado una frontera que al principio estaba llena de emoción, pero ahora, la diferencia de edad, los secretos y las incertidumbres sobre nuestro futuro se habían vuelto demasiado grandes para continuar. No me arrepiento de nada, dije suavemente, mi voz aún firme a pesar de la opresión en mi garganta. La mirada de Ji-won se suavizó, y por un momento pensé que veía una duda, como si estuviera reconsiderando su decisión. Pero desapareció tan rápido como apareció. Yo también, respondió él, su voz suave, pero no puedo seguir fingiendo que esto es lo que no es. Asentí, sabiendo que no había nada más que decir. Habíamos compartido algo real, algo hermoso, pero no era para siempre, y esa era la parte más difícil. Aceptar que hay cosas, por muy intensas que sean, que no están destinadas a durar para siempre. Nos sentamos en silencio, su mano aún sosteniendo la mía, como si ambos estuviéramos aferrándonos a lo que quedaba de nosotros, aunque sabíamos que se estaba desvaneciendo rápidamente. Finalmente, Ji-won se levantó, su movimiento lento, como si se estuviera dando tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Miró alrededor de la habitación, como si quisiera recordarla por última vez antes de volver a mirarme. «Cuídate, Soo-jin», dijo suavemente. «Tú también, Ji-won», respondí,
mi voz tranquila pero cargada de todo lo que no pudimos decir. Él dudó un poco más, luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Lo seguí con la mirada, sintiendo un dolor en el corazón de una manera que no esperaba. La puerta se cerró tras él, marcando su partida. La casa se volvió increíblemente silenciosa después de que se fue. El silencio me envolvió como una densa niebla. Todo había terminado. Miré fijamente la puerta durante mucho tiempo, tratando de entender todo lo que había sucedido. La emoción, la conexión, la pasión. Me levanté lentamente, mi cuerpo pesado por el cansancio, y luego entré en la habitación. La cama ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía sin Ji-won a mi lado. Acostada en la oscuridad, no podía evitar preguntarme si había cometido un error. ¿Me había dejado llevar demasiado lejos? ¿Había permitido sentir demasiado? Pero aunque la tristeza me abrumara, sabía que no cambiaría nada. Lo que Ji-won y yo compartimos despertó algo en mí, una sensación que no había experimentado en muchos años. Me recordó que aún tengo la capacidad de sentir deseo, pasión y vida. Por eso, siempre estaré agradecida. Los días siguientes pasaron lentamente. Mi vida volvió a sus rutinas familiares, a viejos patrones y a vacíos conocidos. Pero algo había cambiado. Aunque Ji-won se había ido, la chispa que él encendió en mí aún parpadeaba, negándose a apagarse por completo. A menudo pienso en él. Me pregunto qué estará haciendo ahora, cómo se sentirá. Sé que este final era lo correcto para ambos, pero eso no hace que el sentimiento de añoranza desaparezca. Se presenta silenciosamente, como un dolor sordo que no puedo sacudir. Intento distraerme con pequeñas tareas. Limpiar la casa, reorganizar la estantería, dar un paseo por el vecindario. Pero, sin importar lo que haga, el recuerdo de Ji-won sigue acechando en mi mente, recordándome lo que podría haber sido. Una tarde, mientras organizaba viejos álbumes de fotos, me encontré con una imagen de mí misma de hace muchos años, joven y llena de vida. Miré la foto durante mucho tiempo, tratando de reconciliar la imagen de la mujer en la foto con la persona en la que me he convertido. Pasé muchos años viviendo según las expectativas de la sociedad. Ser una buena esposa, una madre dedicada y una adulta responsable. Pero en el proceso, perdí una parte importante de mí misma. Ji-won me recordó la parte de mí que anhela la aventura, la conexión y algo que va más allá de las rutinas diarias. Aunque nuestra relación ha terminado, no puedo evitar sentir gratitud por el tiempo que pasé con él. Me dio lo que no sabía que necesitaba, un recordatorio de que aún estoy viva, que aún puedo sentir. Con el tiempo, las semanas se convirtieron en meses, y la añoranza por Ji-won comenzó a desvanecerse. No desapareció por completo. A veces aún pienso en él, aún siento ese deseo familiar. Pero esos momentos se volvieron cada vez más escasos, y el vacío en mi corazón comenzó a llenarse con algo diferente: la aceptación. Ahora sé que nuestra relación fue solo un descanso temporal de la monotonía de la vida, una conexión breve pero intensa que me ayudó a reencontrarme. Y aunque no duró, cumplió su misión. Siento el cambio en mí. La soledad silenciosa que solía envolver la casa ya no se siente tan agobiante como antes. He recuperado mi espacio, transformándolo en algo que es solo mío. Comencé a reconectar con viejos amigos, contactando a aquellos con los que no había hablado en mucho tiempo. Me uní a un club de lectura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Empecé a pintar, llenando mis tardes con colores y creatividad que traían una paz que no había sentido en muchos años. Y a través de todo esto, guardo el recuerdo de Ji-won en un rincón silencioso de mi corazón. No me sumerjo en él, pero tampoco lo rechazo. Se ha convertido en parte de la historia de mi vida, un capítulo que me ha ayudado a moldear la persona que estoy llegando a ser. Una noche, muchos meses después de que Ji-won se fue, me senté en el porche trasero de mi casa con una copa de vino en la mano. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, el cielo teñido de rosa y amarillo, el aire fresco anunciando la llegada del otoño. Mientras estaba allí,
me di cuenta de algo que antes no había notado. Me sentía satisfecho, no solo con la vida tranquila que había reconstruido para mí, sino también con el hecho de que había vivido, que me había permitido sentir algo realmente, aunque no durara. Ji-won entró en mi vida de manera inesperada, y también se fue de forma igualmente repentina, pero la huella que dejó en mí sigue presente. Me recuerda que la vida no tiene que seguir un camino predeterminado, y a veces las experiencias más maravillosas vienen de los lugares más inesperados. Tomé un sorbo de vino, sonriendo al pensar en el futuro. Aunque incierto, por primera vez en muchos años, no temía lo desconocido. Había recuperado una parte de mí mismo, la parte que alguna vez pensé que había perdido para siempre. Y eso era suficiente. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, me levanté y entré en la casa, que ahora se sentía más cálida y acogedora que nunca. La puerta se cerró tras de mí, y no pude evitar sentir una esperanza silenciosa por lo que estaba por venir. Sabía que podía enfrentar lo que viniera, porque había superado la parte más difícil: dejar ir.